¿Usted cree que el solo hecho de haber cogido el contacto con este señor, eso fue una dura batalla espiritual? Porque ya yo le estaba dando autoridad a él, con el solo hecho de escucharlo. Entonces, por eso es muy necesario, mire, en todo el discernimiento, porque ese es el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Si nosotros, oiga bien, no tenemos claridad, esto va a causarnos grande daño espiritual. Miren ustedes que lo primero que hace el maligno en Génesis 3:1 es sembrar duda en la palabra de Dios y duda en la bondad de Dios. Cuando, como dice el Papa, Eva aceptó dialogar con el demonio, ya comenzó a perder la batalla. Y el Papa nos dice, nosotros no tenemos que establecer diálogo con el demonio. Eso es como cuando un joven dice, es que yo quiero ir a ver qué es lo que hacen en un prostíbulo. Sí, porque a uno le dicen, yo quiero ir a ver qué es lo que hacen por allá, que stripper, y que no sé qué, que cómo es una... No, es decir, ya usted en ese momento que está estableciendo un diálogo con el mal. Y cuando se establece el diálogo con el mal, uno ya va llevando las de... Porque él es astuto. Y así como Eva sabe y siembra duda en la palabra de Dios. Recuerde que a ella le dijo, mire, el Señor nos dijo que, ¿qué le dice el demonio? El Señor les prohibió comer de todos los árboles. Ya comienza a decir mentiras. Dice, no, el árbol tan solo del bien. Ah, mentiras, es que lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como dioses. Es decir, el mal siembra esa duda en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2:10 dice, a nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo explora todo, incluso las profundidades de Dios. El Espíritu lo explora todo, incluso la profundidad de ¿quién? De Dios. ¿Me permiten contarle otro testimonio de esto? Porque es que aquí está la clave prácticamente de toda el proceso de liberación. En alguna oportunidad conocí una señora que ella decía, Dios me ha dado el don de curar. Yo toco a las personas así en la cabeza, se le quita el dolor de cabeza. Había un tipo en una silla de ruedas y yo fui, le cogí así y él se levantó. Yo decía, ¿y esta qué? Yo decía, pero ella nunca pronunciaba que oraba, que le pedía a Jesús, no, y seguía contando cosas así. De pronto, miren lo que comenzó a contar. Digo, y es que a mí me habla esa vocecita interior. Y por lo menos yo estoy en la fila del banco y hay varios esperando en el cajero. Y entonces yo siento algo es de esa vocecita y se traba el banco y se van todos y yo quedo en primeras. Yo le digo, ni modo que Dios le ayude a hacer trampas. Y siguió ella contando así y entonces me dijo, hay una cosa que a mí me sucedió y es por eso que quiero contarle. Llegó a mi casa una imagen de la Virgen Peregrina y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y yo no entiendo por qué. Y entonces, bueno, decía cosas buenas, pero yo dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar a clamar al Espíritu Santo que nos dé luz, que nos muestre si eso es de Dios. Y comenzamos a hacer una oración, no como la que hicimos ahorita, que fue muy tullida, larguita. Fue más o menos de 45 minutos, solo clamando Espíritu Santo. Entonces comenzamos a clamar Espíritu Santo y la mujer comenzó a alargar el brazo así. Y fue alargando el brazo así, se fue poniendo como una garra y todos los músculos de aquí y gritaba del dolor cuando íbamos clamando Espíritu Santo. Pero le dijimos, eso no es de Dios, usted en algún lugar tuvo que haber recibido un don satánico. ¿Qué hizo usted?
Piense qué hizo, pero usted tuvo que haber, pues se había ido a Europa, había entrado de un brujo en Inglaterra y desde allá había recibido ese don satánico de curar. ¿Por qué razón era ese llanto cuando entró a su hogar la imagen de la Virgen María? Porque ella de niña había sido consagrada a la Virgen María. Y recuerden lo que nos dicen los santos: donde está el Espíritu Santo está la presencia de la Virgen María. Eso ocurrió. Entonces yo les insisto en esto, hay que clamarlo. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, lo que más trabajan es el discernimiento. Ojalá ustedes lean las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, que son preciosas. Y mire, si nosotros somos honestos y nos movemos según el Espíritu de Dios, es muy difícil que el maligno nos engañe. Oye, es muy difícil que el maligno nos ¿qué? Si somos ¿qué? Honestos y siempre estamos buscando la verdad. Vamos al segundo puntico, el escudo de la ¿qué? De la fe. El amor al Padre hace mover la fe, pero ¿qué es la fe? Es adhesión, y adhesión es obediencia a Dios. Es decir, tener fe, pues uno normalmente dice que la seguridad de lo que no se ve es adherirse, oiga bien, a Dios. Por eso Santo Tomás de Aquino dice: la esencia de la oración es la obediencia. ¿Es la qué? Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 dice: si me aman, obedecen mis mandamientos. Vean, lo que más busca el mal es que usted caiga en pecado. El mal no busca hacerle coquitos. ¡Ay, me salió un espanto! La mano peluda, el fantasma. No, eso es de las películas. No, a él lo que le agrada es que usted no viva ninguno de los mandamientos. Ninguno. Cuando usted lee en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, hermanos, del dragón de las 7 cabezas y los 10 cuernos de Apocalipsis 12:3, está hablando de esos 10 cuernos, los 10 mandamientos, y esas 7 cabezas, los pecados capitales: gula, pereza, avaricia, envidia, soberbia, ira, lujuria. Esa es, por eso le digo, se alimenta ¿de qué? Del mal, del sufrimiento y de la falta de perdón, especialmente, y de esas heridas emocionales. Por eso es que en el Salmo 7, versículo 10 dice: mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sinceros. Oigan, que salva a los de corazón ¿qué? Sincero. Y mire qué bello que en Levítico capítulo 18, versículo 5 dice: cumplid mis leyes y mis mandatos, que dan vida al que los cumple. Yo soy el Señor. Entonces noten ustedes lo que decíamos de la libertad: unirse al camino de la vida o de la muerte, de la bendición o de la ¿qué? Maldición. Entonces hay que hacer discernimiento, adherirse a Dios. ¿Para qué? Para que esa decisión que usted esté tomando diariamente lo esté llevando realmente por el camino de una adhesión sincera a Dios. Y aquí esto es súper importante que lo tenga en cuenta, porque hay gente que dice: es que yo creo en Dios, pero no vive ninguno de los. En la práctica, entonces, ¿qué está caminando agarradito de qué? Pues probablemente del mal, pero no está caminando a lo que le va a llevar a la vida eterna. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y tengan, perdón, un segundito, es que le iba a tomar la botella, está bien abajo.
El escudo de la fe. El casco de la salvación. Vamos a mirar el casco de la salvación. Si uno tiene que trabajar espiritualmente, en batalla espiritual es en la mente. Oiga bien, ¿en la qué? La mente. Tengan esto muy claro. Hay que reconocer el origen de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la batalla se da en nuestra mente. Cuando usted reconoce el origen de sus pensamientos, gran parte de la batalla espiritual es vencida. Por eso, en la parte intelectual es donde más trabaja el mal, o engañándonos, o que tengamos unas malas decisiones sin discernimiento. Entonces, cuando aquí se habla del casco de la salvación, es tener la misma mente de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os acomodéis a este mundo, antes transformaos con una mentalidad nueva para discernir lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Palabra de Dios. Mire, ese es el campo de batalla del enemigo, los pensamientos. Ahí es donde más trabaja. Recuerden que los santos nos enseñan dos caminos para la espiritualidad: la espiritualidad de abajo y la espiritualidad de arriba, que sobre todo los padres del desierto, que son fabulosos para nuestro conocimiento. ¿Cuál es la espiritualidad de abajo? La espiritualidad de abajo es conocerse uno mismo. Lo dice Evagrio. Dice: ¿quieres conocer a Dios? Aprende a conocerte a ti mismo. Entonces, conocerse a sí mismo es conocer mis debilidades, mis fragilidades, de qué manera yo soy tentado y con qué facilidad yo caigo más fácilmente. La espiritualidad de arriba, que a veces puede ser en la que más fácilmente caemos nosotros, es la de los ideales. Es soñar con vida eterna, soñar con vida de santos, soñar que yo tengo revelaciones, soñar que yo tengo carisma, soñar. Entonces está más allá en el campo del ideal y más aquí en el ¿qué? Lejos de la realidad, es decir, su cabeza va por un lado, pero su práctica va por otro lado. Entonces, la espiritualidad que nosotros tenemos que trabajar es la espiritualidad ¿de qué? De abajo. Dirán ustedes, ¿tendrá esto en la vida práctica mucho que ver? Claro. Por ejemplo, cuando usted tiene un noviazgo y está pensando casarse, normalmente uno va por el ideal. Es que es un hombre bello, uy, ve hasta cómo sabe besar, es detallista, es esto. Entonces la cabeza va por allá, por el ideal. Pero usted alguna vez le ha preguntado, bueno, ¿cuál es el pecado más común en ti, mi amor? Que le digáis que yo soy soberbio, tacaño, en la casa soy egoísta. No, uno se casa con una espiritualidad de arriba y no con una espiritualidad ¿de qué? De abajo. Entonces esa espiritualidad de abajo, de conocerse a uno mismo, es la que le ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno no se conoce, el mal trabaja las heridas. ¿Ya acabó el tiempo? Ay, Dios mío. Bueno, ¿trabaja las qué? Las heridas. Y una herida emocional, el mal la usa para que usted busque una manera de salir de esa situación. Por ejemplo, hay personas con la soledad, fueron abandonados, porque esa es de las heridas más fuertes y que quizás más vivimos como colombianos. Ustedes saben que en Colombia el 85% de los niños no están naciendo de un padre y una mamá, sino de relaciones fortuitas. La herida del abandono hace que se genere un daño. La persona le tiene un miedo muy grande a la soledad. Y muchos, ¿cómo buscan?
¿O cómo el mal le sugiere que puede vencer esa soledad? Con las relaciones sexuales, la lujuria. Ustedes saben que muchas personas cuando tienen un daño emocional, ¿a qué acuden? Es que estoy ansioso, y coma, y coma, y coma, o fume, o fume, fume. Es decir, entonces con la gula, o con la pereza, o con la avaricia, una persona que ha vivido carencia, es decir, coloca la seguridad allá, o con la envidia. Miren esto que dice un obispo que escribió este libro que se llama Espíritus Impuros. Él es francés, y él dice que los efectos de la envidia, o lo que la gente llama mal de ojo, dice que son iguales a la hechicería. Así dice que la envidia, que dos pecados son propios del demonio: la soberbia y la envidia. Y recuerden que en Sabiduría 2:24 dice: por envidia del diablo entró la muerte. Entonces dice que los efectos de la acción de... Por eso ese cuento de que la envidia, ¿cómo es que dice? Despertar, ni despertarla ni sentirla, ni de riesgos. Entonces nosotros, en 1 Tesalonicenses 5:8 dice la palabra: nosotros en cambio, como seres diurnos, permanezcamos en sano juicio, revestidos con la coraza de la fe y el amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Palabra de Dios. Entonces vamos a ir recordando. Hemos visto la qué, el cinturón de qué, la coraza, el escudo de el casco de la salvación. Miren, quiero aquí en este punto las fortalezas espirituales. Este es un tema largo, pero San Pablo lo va a hablar. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Es una idea que mentalmente yo me he estructurado contraria a la palabra de Dios. Y como yo me he estructurado con esa idea, eso hace oposición a la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo sencillo: cuando yo interiormente digo, eso, robar al que tiene plata, que va a ser pecado, ¿usted cree que algún día yo voy a arrepentirme de eso? No, porque ya se estructuró. Eso es como cuando yo me estructuro y comienzo a sacar argumentos, como un joven que decía: no, pero si es que la marihuana es recreativa, la marihuana lo que hace es ayudarlo a uno a relajar, la plantica no es mala. Y entonces, ¿qué tocó llevarlo? Pues a una toxicóloga que le dijera: mijo, mire estos documentos científicos, no mire la basura que encuentra allá en internet, que le dice que eso ayuda, que distensiona, que no tiene ningún efecto. Entonces ahí hay que trabajar entonces ese proceso, y tengámoslo muy en cuenta. Entonces uno tiene que mirar qué estructuras hay. Por ejemplo, voy a colocarles, hay personas que por lo menos dicen en un arranque de ira: yo nunca vuelvo a creer en los hombres. Y puede que no se acuerde. Yo una vez conocí a una mujer que dijo, en un arranque, le dijo al esposo, en un arranque de ira, le dijo: le juro que yo nunca le vuelvo a dar un hijo a usted. Y médicamente estaba sana y ella no podía tener hijos, hasta que ella mentalmente recordó eso y quitó toda esa estructura, porque detrás de eso, ¿qué había? Odio, porque le dijo: yo le juro que usted nunca le voy a dar un hijo. Y cuando ella hizo ese proceso de reconocer que ahí y hubo ese perdón, ella pudo tener esa fertilidad que no tenía. Vamos a la coraza de la justicia. La coraza de la justicia es buscar sin miedo la santidad. Hacer la voluntad de Dios, aunque sea difícil, dolorosa y sacrificada. ¿Qué significa esto, hermanos?
sin sacrificio nadie puede abrirse a Dios. Hoy en día dice, ay, ¿para qué sacrificio? Eso hagámoslo todo light, suave. Eso es el ayuno, eso era la época de la Edad Media. Eso era para martirizarse. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hay demonios que solo salen con la oración y él. ¿Por qué? Porque es que la ascesis, oiga bien, es para, la ascesis la hacemos para amar. ¿Amar a quién? A Dios, a los demás, a nosotros mismos, para conseguir dominio de las pasiones del cuerpo y del alma. Entonces esto hay que volver a recuperarlo, el valor del ayuno. Yo grabé una predicación, si ustedes la quieren ver, en Roca TV1, Roca con K, es un canal católico del llano, todo sobre el ayuno, en la Biblia, cómo se hace, bien explicadito, porque pues aquí el tema no nos da, pero sí es importante tener en cuenta esto. Miren, la ascesis fortalece ¿la qué? La voluntad. Oye, ¿fortalece la qué? La voluntad. Y esto es fundamental porque nosotros, claro, buscar la voluntad de Dios puede ser difícil, puede ser doloroso, puede ser sacrificado, pero el resultado va a ser la felicidad eterna. Porque a veces la gente dice, ay, déjeme ser feliz. Sí, pero la felicidad comienza con la fe. Sin la fe no vas a lograr ser feliz. Quinto puntico, la espada de la palabra de Dios. Mire, es bueno que ustedes sepan esto, puede que algunos lo sepan, otros no. Aquí esta espada de la palabra de Dios no es como nosotros vemos esa espada larga, sino era algo cortico, de doble filo. Entonces no era para usarla a distancia, sino que era un instrumento ¿para qué? Para tenerlo en la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que tener experiencia de Dios, que lo que hay aquí en la mente lo hay en él. Es eso, tener experiencia de Dios. O es el deseo que aparece en el Salmo 81, versículo 14. Ojalá escuchase mi pueblo y caminase Israel por mis caminos. Cuando ustedes notan esta reunión que hay allí del Papa, yo he escuchado hoy la intervención de un cardenal. Pero a veces da miedo decir las cosas por el nombre. En todo esto lo que ha faltado es aquí, lo que hay en la cabecita que esté en él. Hay una frase que me encanta mucho y está en los libros del padre Rafael García Herrero. Dice, el seguimiento estricto de la palabra de Dios. Es eso. Entonces, mire, el estar usando la palabra de Dios. Vea, el maligno conoce la palabra de Dios. Cuando a Jesús lo tentó, ¿cómo lo tentó? Con palabra de... Y Jesús le respondió con palabra de Dios que creía y que vivía. Nosotros tenemos, claro, que combatir con la palabra de Dios, y para ello, claro que tenemos que tenerla en la mente y en el corazón, y tenemos que usarla, porque de todas las armas, la única que es de ataque es la palabra de Dios. Las otras son de protección, la palabra de Dios es de ataque. Y aquí les voy a contar algo que a mí me hizo crecer mucho en la fe. Una vez yo tuve la oportunidad de ver, sí, era un exorcismo. Y entonces la persona le habían hecho discernimiento, y me acuerdo mucho una cosa que para mí fue impresionante. Porque la persona que estaba dirigiendo la oración comenzó a decir, por el poder de la palabra de Dios, si en esta persona hay morando o influyendo la presencia del mal, le ordeno que se manifieste. Y comenzó a leer el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y comenzó a leerlo.
Cuando él leyó la palabra de Dios, en la frase que dice, vino al mundo la palabra y los hombres la rechazaron, este hombre comenzó a agitarse y ahí se manifestó esa presencia que estaba oculta del mal. Por eso, queridos de Dios, lean ustedes en la historia por lo menos de la vida de ese santo tan maravilloso que a veces le quitan el niño, San Antonio de Padua. Vean, San Antonio de Padua dice en la biografía de él que el demonio hacía todo lo posible para que las personas no escucharan sus predicaciones, y entonces comenzaban a croar ranas, a veces comenzaba a moscos a atacar a las personas. Dice la historia, yo creo que en alguna oportunidad la gente comenzó a no asistir y San Antonio se fue a predicarle a las criaturas a la orilla del mar, y dice que las aves se hicieron alrededor de él, pero algunos peces levantaban la cabecita y volvían y se sumergían, y que eso conmovió tanto a la gente que hizo que ellos volvieran. Por eso mucha gente, cuando comienza a leer palabra de Dios, ahí viene lo que se llama la oposición maligna. Comienza a leer la Biblia y de una vez, ¿qué es lo que sucede? Llega la Eucaristía. Por eso, antes de venir usted a la Eucaristía, tiene que leer palabras. Póngase al menos esos libritos que a veces leen, que tienen la lectura diaria. Pero mire, aliméntese de palabra de Dios. Es decir, satúrese usted de palabra de Dios, porque esa es la arma de ¿qué? De ataque. Las otras son de protección. Oren en el Espíritu, dice aquí en el texto de la palabra de Dios. Constantes en orar, recen en toda ocasión en el Espíritu. Tengan en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Jesús es el intercesor por nosotros. Este orar en el Espíritu de Dios es precisamente, orar en lenguas, pero sobre todo orar en el Espíritu es que uno esté siempre en continua oración. Hay tres cosas que quiero que no olviden para la batalla espiritual y que las tengan muy en cuenta. Estas tres cosas hacen frente a la tentación y que nunca las olviden. La oración para discernir, reconocer el actuar. Es decir, y más hoy en día, cuando hay tanto relativismo, cuando hay tanta filosofía falsa, o cuando uno mismo puede estar actuando solo por sentimentalismo. Ay, es que todo lo que se hace por amor, eso no es pecado. Ay, eso. El utilitarismo es usar a las personas, mirar todo. Ay, este viejito ya, ¿para qué? Eso no da plata y es un estorbo. Démosle una vacunita y que se muera ese viejo. Es todo esto. Los sacramentos para fortalecernos y la vigilancia para preservarnos. ¿Y la vigilancia para qué? Preservarnos. Finalmente, el calzado de la paz. El calzado de la paz. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Extender el mensaje de Dios, defender las enseñanzas sólidas. Mire, el calzado pues nos da equilibrio para caminar, nos abriga, nos protege. Pero esta cita bíblica está basada en Isaías 52:7. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión, tu Dios es rey. Entonces, este texto o esta frase lo que nos está diciendo es que hay que mantenerse despierto espiritualmente. ¿Mantenerse qué? Despierto. Mire, San Ignacio de Loyola habla algo que es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Debemos orar antes, durante y después de la batalla. ¿Cómo hay que estar orando? Antes, durante y después de la batalla.
Entonces, este armamento espiritual, esta armadura de Dios, nos tiene que a nosotros ayudar para combatir toda la presencia del mal. Voy a contarles un testimonio real para aquellos padres de familia que están batallando espiritualmente, y este testimonio es de Estados Unidos, de una familia que se llama Muñoz. Una familia, el Señor vivió directamente un exorcismo, porque el Señor era cubano y desafortunadamente la familia, parte evangelización, la madrina de bautismo que escogieron era una santera. Entonces él vivió toda una experiencia de liberación. Él vivió su exorcismo, su liberación, llevó una vida que aún la sigue llevando, de Eucaristía diaria, de ayuno, de lectura de la palabra de Dios, de confesión frecuente, una vida santa. Sus hijos los educaron en un colegio católico. Cuando el chico tenía como unos 14 años, él defendía la iglesia por internet, combatía espiritualmente, discutía. Pero después el muchacho comenzó a llevar una vida de pecado, se fue alejando. Es decir, le dijo a la tentación, sí. Entonces la familia se dio cuenta cuando ya creció él y le dijo, no, nuestra casa usted no la puede convertir en una casa de prostitución. Aquí en esta casa se le sirve a Dios. Usted tiene que entender que ese no es un camino para usted. Bueno, le hablaron. Aunque le hablaron de buena manera, la actitud de él es que tomó un odio grandísimo por la familia, que ni siquiera estando viviendo a más o menos unas 4 cuadras, así fuera Navidad, no iba a visitarlos. Noten ustedes cómo el pecado pasó a llenarse ¿de qué? De odio. Mire, el odio, eso le agrada, eso lo hace pero feliz al mal. Y lo que le decía, el pecado, las heridas, el sufrimiento de las personas y las heridas emocionales. ¿Qué hizo este joven? Termina su carrera